Buenas noches, hermanos queridos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar acá para poder compartir de la palabra de Dios, para poder escudriñar qué es lo que el Señor tiene que decirnos en esta noche. Les voy a invitar a poder tener una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias porque reconocemos, Señor, que tu Santo Espíritu ha estado trabajando en nuestros corazones, dirigiendo nuestras vidas a una intimidad más profunda contigo. En esta hora, Padre, queremos pedirte que puedas abrir nuestro entendimiento. Queremos no solamente abrir tu palabra, también queremos abrir nuestros corazones para que el poder de tu Santo Espíritu pueda impresionarnos, no solamente para entender el mensaje de esta noche, sino también para practicar lo que tú nos vayas a enseñar. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche, como mencionaba el pastor Benjamín, se titula Los tres bautismos. Y en la lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos menciona lo siguiente. Lucas, capítulo 3, versículo 16 dice: Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí la palabra de Dios nos está presentando tres bautismos: bautismo por agua, bautismo por el Espíritu Santo y bautismo por fuego. Y me gustaría que nosotros pudiésemos analizar cada uno de estos bautismos rápidamente y llegar a conclusiones espirituales, llegar a decisiones que nos vayan a ayudar a poder tener una relación más íntima y personal con nuestro Dios. Pensando en estos tres tipos de bautismos que menciona Juan el Bautista, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice de la siguiente forma: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nos ponemos a estudiar el tema de los tres bautismos, nos damos cuenta de que cada bautismo tiene una representación distinta. El primer bautismo, que es por agua, tiene la representación de la justificación. El segundo bautismo, que es por el Espíritu Santo, tiene la representación de la santificación. Y el tercer bautismo es la representación de la redención, que es el bautismo por fuego. Vamos a analizar qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al bautismo por agua. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, que nos dice de la siguiente forma: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que el bautismo por agua es un reconocimiento de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Somos justificados gratuitamente, no es algo que usted pueda pagar, no es algo que usted pueda hacer con sus obras, no es una cantidad de buenas obras que usted pueda realizar para ganarse esta justificación, sino que la palabra de Dios aquí nos está mostrando que el bautismo por agua es justificación y es gratuito, es redención en Cristo Jesús. De hecho, cuando nosotros nos ponemos a analizar este tema, nos damos cuenta de que Eva y Adán, cuando fueron destituidos de la gloria de Dios, cuando fueron apartados y echados incluso del Edén, cuando pecaron, la palabra de Dios nos menciona que ellos perdieron esa gloria, perdieron esa luz que emanaba del cuerpo de ellos. Ellos perdieron esa emanación de la gloria de Dios. Y eso ocurrió precisamente cuando pecaron. Cuando ellos se dieron desnudos a sí mismos, cuando ellos perdieron esa gloria, esa vestidura divina que rodeaba sus cuerpos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 3 que ellos buscaron la forma de poder esconderse porque se vieron desnudos. Adán vio a Eva, la vio desnuda. Eva vio a Adán, se vieron automáticamente ambos desnudos y buscaron algún medio para poder ocultarse. Y cuando nos ponemos a leer Génesis 3 nos damos cuenta de que ellos buscaron hojas de higuera para poder tapar la desnudez, para poder cubrir la vergüenza que ellos estaban sintiendo en ese momento. Pero no hicieron túnicas de higuera, la palabra de Dios dice que hicieron delantales. ¿Qué quiere decir esto? El delantal solamente cubre una zona del cuerpo. El delantal solamente cubre la parte delantera del cuerpo.
Ellos están tratando de justificarse a sí mismos, tratando de aparentar algo por el frente, ¿verdad? Por donde estaban siendo observados, pero la realidad es que por atrás aún así había desnudez. Y la palabra de Dios lo que nos da a entender es que para que nosotros podamos ser justificados tenemos que reconocer que estamos desnudos. Tenemos que reconocer que no hay nada en esta tierra que va a poder tapar nuestra desnudez que no sea la justicia de Cristo. E interesantemente, cuando nosotros nos ponemos a analizar Apocalipsis 3:8, al final del libro de Apocalipsis 3:8 hay algo muy interesante que dice que habla de un cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ese cordero que fue inmolado fue sacrificado una vez que Adán y Eva pecaron. Cuando el cordero fue sacrificado, su vestidura, o más bien la piel del cordero, fue arrebatada y fue puesta en el cuerpo de Adán y en el cuerpo de Eva. Hay algo bien interesante con respecto a esto. Si usted agarra la piel de un cordero y se la pone recién arrancada del cordero, está fresca la sangre. Usted va a ser rodeado de sangre, va a mancharse de sangre, dando a entender que para que nosotros podamos ser justificados necesitamos aceptar la sangre de Jesús. Y no solamente aceptar la sangre y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, sino también aceptar su vestidura. De hecho, cuando nos ponemos a analizar la palabra de Dios, nos dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová, dice de la siguiente forma, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ser justificados es ser vestidos por Cristo. Es que el Padre ya no ve nuestros pecados, el Padre ya no ve nuestras debilidades, sino que ahora cuando somos vestidos de Cristo, ahora el Padre nos ve como si estuviera viendo a su propio Hijo. Entonces el primer bautismo, mis hermanos, es el bautismo por agua. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que no podemos ser salvos por nosotros mismos y vamos al Señor y reconocemos que somos débiles en la carne y que no hay forma en la cual podamos obtener victoria por nosotros mismos. Y ese reconocimiento es justificación. El Señor nos ve como si fuésemos santos. Ahora vamos a ir al segundo bautismo rápidamente. Vamos a ir al segundo bautismo, que es representado por la santificación, según lo que leímos anteriormente en 1 Corintios. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, cuando se refiere precisamente a la santificación, hay algo bien interesante que nos menciona el apóstol Pablo, que nos dice de la siguiente forma: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Algunos de ustedes pueden pensar que la santificación se recibe inmediatamente después de haber sido bautizados. Pero la realidad es que no, la santificación es la obra, no de un día, ni de un año, ni de toda la vida. La lucha para vencer el yo, para lograr la santidad y el cielo es una lucha que dura toda la vida. La santificación o el bautismo del Espíritu Santo tiene que pedirse cada día. Cada vez que usted se levanta por la mañana, pide el bautismo del Espíritu Santo. Cada vez que usted se va a acostar por la noche, pide el bautismo del Espíritu Santo. Cada vez que usted va a ir a trabajar, pide el bautismo del Espíritu Santo. Cada vez que usted llega al trabajo, pide el bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos está dando a entender que esta necesidad del Espíritu Santo, esta necesidad de ser bautizados por medio del Espíritu Santo para ser santificados cada día, es la obra de toda nuestra vida. Es nuestra primera misión, es nuestro principal llamado. Y el Señor nos dice que Él desea que podamos ser santificados y que nos apartemos de la fornicación. Y la fornicación no solamente se refiere a un acto, la fornicación se refiere a apartarse de Dios. Eso es la fornicación. Hay una cita que viene en Hechos capítulo 1, versículo 5, que dice de la siguiente forma. Hechos capítulo 1, versículo 5. Y aquí está hablando Cristo.
Y dice de la siguiente forma: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, aquí el Señor les está diciendo a los discípulos, después de que Él iba a subir al cielo, de que Juan los bautizó con agua. Pero realmente ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Iban a recibir la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo importante. A veces nosotros creemos que podemos recibir el Espíritu Santo de un momento a otro, pero dice que es una obra constante. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos después de que Jesús subió al cielo? ¿Dónde estaban reunidos ellos? La palabra de Dios nos menciona que ellos estaban reunidos en el aposento alto y estaban todos unánimes, reunidos, orando los unos por los otros. No había división, no había crítica, no había chisme, no estaban viendo a ver quién iba a ser el primero, cuando constantemente esa era la lucha de ellos, ver quién se sentaba a la diestra y quién se sentaba a la siniestra, ver quién estaba al lado de Cristo y quién estaba junto a Cristo, quién estaba en su pecho. Eso es lo que ellos discutían constantemente, pero cuando nosotros vemos lo que ocurrió en el aposento alto, fue algo completamente sobrenatural. Ya no estaban buscando quién iba a ser el primero. Ya no estaban buscando quién iba a recibir el trono, quién iba a estar al lado de Jesús en el trono cuando Él venga en gloria, sino que ahora estaban buscando la forma de poder ayudarse los unos a los otros. Se amaban a tal punto que oraban fervorosamente por la salvación del otro. Me gustaría que pudiésemos ir rápidamente a Salmos capítulo 133. Y en Salmo capítulo 133 vamos a ver una profecía muy interesante, que tal vez usted no le había prestado la atención que merece. Salmo capítulo 133, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente forma: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja sobre el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando leemos el versículo 1 de Salmo 133, nos damos cuenta de que esa era la experiencia de los discípulos en el aposento alto. Estaban todos juntos, unánimes, reunidos. Habitaban juntos en armonía. Cuando leemos el versículo 2, nos está mostrando la realidad de lo que estaba ocurriendo en el cielo en ese momento. Dice la palabra de Dios que alguien estaba siendo ungido, el sacerdote, y no solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, y nos habla de Aarón, pero aquí realmente está dando una representación de Cristo cuando subió al cielo. Mientras Cristo estaba en el cielo siendo ungido como sumo sacerdote, en la tierra los discípulos estaban unánimes, reunidos. Y cuando Jesús recibió el aceite en su cabeza y el aceite bajaba por su barba hasta el borde de su vestidura, en ese momento los discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo. Qué bendición, mis hermanos. Eso es lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice de la siguiente forma: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la palabra de Dios aquí nos revela claramente de que el fruto del Espíritu Santo, el principal fruto es la santificación. Mi hermano y hermana, si está buscando otra cosa que no sea la santificación, estamos buscando mal. Si está buscando cargos, posiciones, admiración, reconocimiento, estamos buscando mal. La principal obra nuestra es recibir la santificación. Y alguno puede decir, sí, hermano, ya yo estoy recibiendo la santificación. Pero quisiera compartir otro principio para aquella persona que vive en santidad. Dice Hebreos 12, 14. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice de la siguiente forma: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Aquí hay dos principios que menciona. Dice, seguir la paz con todos. Si usted está en guerra con todo el mundo, no crea que está siendo santificado. Si usted está hablando de todo el mundo y criticándole, no crea que está siendo santificado. Dice la palabra de Dios que seguir la paz con todos en la medida de lo posible. Amar a todos, aún a nuestros enemigos, aún a aquellas personas que hablan mal de nosotros, aún a aquellas personas que nos critican. Amémoslos y sigamos la paz con ellos. Y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es un bautismo sumamente importante. Y aquí la palabra de Dios nos menciona. No podemos buscar santidad cuando guardamos rencor, cuando hay personas en las cuales nosotros sentimos remordimiento hacia ellos. No es posible, mis hermanos. Necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos ser santificados. Y vamos a ir al último bautismo. Vamos a ir a la redención o a la glorificación. Voy a invitarles a ir rápidamente a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Y aquí la palabra de Dios nos menciona algo muy importante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la palabra de Dios nos recuerda este llamado a que cuando Cristo sea revelado, nosotros juntamente con Él seamos glorificados. Y pensando en esto mismo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver el evento del bautismo por fuego que va a ocurrir, lo que viene en el futuro. Y eso es lo que necesitamos comprender. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 15, versículos 50 al 53, que dice de la siguiente forma. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso necesitamos la santificación. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y que esto mortal se vista en inmortalidad. Eso es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Aquellos que recibieron el bautismo por agua y los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo van a poder tener la oportunidad de recibir el bautismo por fuego. Cuando esta naturaleza pecaminosa pueda ser arrancada de nuestra vida. Cuando ya no vamos a tener más inclinaciones a pecar. Cuando ya no vamos a ceder al pecado. Cuando ya no va a haber forma en la cual podamos ser arrebatados, porque vamos a ser transformados no solamente exteriormente, sino también interiormente. No solamente las cosas que hacemos, sino también las cosas que pensamos. Es por eso que necesitamos entender la importancia de recibir el bautismo por agua y el bautismo por el Espíritu Santo. Porque solamente aquel que recibe el bautismo por agua y el bautismo por el Espíritu Santo va a ser preparado para poder recibir el bautismo por fuego. Y Malaquías capítulo 4, versículo 2 nos dice un poquito sobre ese bautismo. No todos van a soportarlo, solamente algunos. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 2, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando Cristo se revele, cuando Cristo vuelva por segunda vez, cuando Cristo se manifieste, toda su gloria va a transformar nuestra condición. Y aquellos que están en Cristo van a ser transformados, van a ser santificados. Lo mortal va a vestirse de inmortalidad, lo corruptible va a vestirse de incorrupción. Es por eso, mis hermanos, que Dios nos está haciendo un llamado sumamente importante hoy. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios nos está invitando a poder recibir el bautismo por agua y el bautismo por el Espíritu Santo.
Muchos de nosotros hemos vivido toda nuestra vida tal vez en la iglesia. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado toda nuestra vida sobre Dios. Y estamos tan acostumbrados a escuchar sobre Dios. Pero la realidad es que no estamos deseando ser santificados. La realidad es que no estamos deseando parecernos más a Jesús. La realidad es que no estamos deseando poder tener una experiencia más íntima y cercana a Él. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. A que entendamos que Dios desea y anhela transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida. Y eso no se va a llevar a cabo si no pasamos tiempo con Él. Quiero invitar a alguna persona aquí que no ha recibido el bautismo por agua, que tal vez tiene miedo, que tal vez no ha tomado la decisión. Le invito a que pueda recibir ese bautismo para que pueda ser justificado, para que Cristo pueda vestirte, para que Cristo pueda obrar en ti la obra de salvación. También te invito a que puedas recibir el bautismo por el Espíritu Santo, que es una obra constante y cada día, diaria, mis hermanos y hermanas. Y esa obra diaria va a finalizar hasta que usted muera o hasta que Cristo vuelva. Necesitamos recibir este bautismo cada día. Necesitamos anhelar más de Jesús. Necesitamos un encuentro más íntimo y real con Él. Dejémonos de buscar posiciones y anhelar cosas terrenales y perseguir los placeres de este mundo. Porque solamente aquel que carga su cruz va a poder recibir al Señor Jesús. Solo aquel que viva en santidad, solo aquel que viva para la gloria de Dios va a poder recibir el último bautismo. La invitación que quisiera hacerle en esta noche es: no huyamos más del Señor. No ignoremos la realidad en la cual estamos viviendo. Las señales se están cumpliendo. Prendamos la televisión y nos vamos a dar cuenta que todo nos está apuntando al tiempo en el cual estamos viviendo. Pero la invitación que Dios nos hace hoy es: entreguémosle nuestro corazón. Permitámosle a Él entrar en nuestra vida, para que cuando Él entre pueda ordenar lo que está desordenado. Le voy a invitar a orar y clamar al Señor para que pueda hacer esta obra en nosotros. Porque no solamente es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino también aceptarle como nuestro Señor y el dueño de nuestra vida, para que cuando Él vuelva podamos demostrar quién es realmente el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, orando ante ti, reconociendo que somos débiles, reconociendo, Señor, que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Pero en esta hora, Padre, queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda tocar a aquellos que no han recibido el bautismo por agua, para que puedan, Señor, reconocer su necesidad de ti y ser justificados por la fe gratuitamente. También oramos, Señor, por aquellos que ya fueron bautizados por agua, pero ahí se quedaron, Señor, y no siguieron avanzando en santidad. Padre, oramos para que tú puedas hacer una obra transformadora, que tú puedas escribir en nuestros corazones tus mandamientos, y que podamos glorificarte y amarte por encima de todas las cosas. Para que aquellos que reciban el bautismo del Espíritu Santo, Señor, sean capacitados para que cuando tú vuelvas podamos recibir el último bautismo, que es el bautismo por fuego. Gracias, Padre, por escucharnos. Pedimos tu guía y tu dirección, y no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, queridos hermanos. Solamente les digo la última declaración, que es: sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga.